Hola, mi nombre es Yusbeli Muñoz, somos estudiantes de licenciatura en matemáticas y esto es una exposición grupal. Y hoy les vamos a explicar el tema de la derivada, un concepto que es muy importante cuando necesitamos entender cómo cambian las cosas. Para comenzar, pensemos en algo sencillo. Algo como que casi todo en la vida cambia. Cambia la distancia cuando nos movemos, cambia la sombra cuando el sol se desplaza, cambia el nivel del agua cuando llueve y cambia la cantidad de dinero cuando compramos o vendemos algo, ¿sí? Por lo tanto, la derivada es una herramienta que nos permite ver qué tan rápido ocurre ese cambio. Si observamos una gráfica, la derivada nos ayuda a ver la inclinación de la línea en un punto específico. Si la línea sube, la derivada es positiva. Si baja, es negativa. Y si es plana, la derivada es cero. Por eso decimos que la derivada nos ayuda a ver la velocidad del cambio, porque nos muestra cómo se está comportando lo que estamos estudiando en cada instante. Entonces, para hacernos una idea central, sería de que la derivada nos ayuda a describir cómo cambia algo cuando modificamos otra cosa. A ver, comprendiendo la derivada y la exploración del cambio y la velocidad en matemáticas. Introducción a la derivada. La derivada es una herramienta fundamental en cálculo que nos permite medir cómo cambian las cantidades con respecto a otras variables. Como el tiempo, a través de ejemplos prácticos, entenderemos su significado y su aplicación en diferentes contextos, mostrando cómo se relacionan con conceptos como la velocidad y la pendiente en una curva. Ahora bien, cambio, cambio de distancia con el tiempo. Movimiento y tiempo. Cuando caminamos avanzamos una cierta distancia en cada segundo, lo que nos permite medir el cambio en la distancia en un periodo de tiempo específico. Cambio de distancia. El cambio en la distancia que recorremos depende de nuestra velocidad. Caminamos lento, lo que significa que la distancia cambia de espacio. Caminamos rápido y la distancia cambia más rápidamente. Velocidad como cambio. La velocidad es el cambio de distancia con respecto al tiempo y es un concepto clave que nos ayuda a entender cómo se relaciona el movimiento y el tiempo. La derivada como medida de cambio. La derivada es esencial para evaluar cómo cambian las variables en situaciones dinámicas, específicamente en el contexto del movimiento. Refleja la velocidad, que es el cambio de distancia en función del tiempo. Esta relación permite analizar, predecir comportamientos en diversas áreas, desde la física hasta la economía. Gráfica de la derivada. Para entender mejor la derivada, consideremos cómo se representa gráficamente. Cuando observamos una curva, la derivada es un punto específico. Se puede visualizar a través de pendiente de la línea tangente que toca esa curva, ese punto. Esta pendiente indica a la tasa de cambio de la función en ese instante preciso, permitiéndonos analizar su comportamiento inmediatamente. La línea tangente. Importancia de la línea tangente. La línea tangente es crucial para entender cómo se comporta una función en un punto específico. Se puede visualizar como una línea que toca la curva sin cruzarla en ese instante exacto, proporcionando una representación de la dirección de la curva en ese punto. Pendiente y derivada. La pendiente de la línea y tangente se calcula como la derivada en su punto. Esto significa que la derivada no solo nos dice la inclinación, sino también la tasa de cambio de la función en ese instante. Análisis de funciones. Entender la línea tangente y su inclinación nos ayuda a analizar el comportamiento de funciones, cómo identificar máximos y mínimos, así como determinar la convavidad de la curva. Resumen de la derivada. La derivada mide velocidad, cambio de distancia y tiempo pendiente de la tangente y análisis de un producto exacto. Muchas gracias. Ahora vamos a ver una situación donde la derivada nos ayuda a entender lo que está pasando. Cuando una piedra cae al agua, se forman círculos que se expanden hacia afuera.
El radio del círculo crece a una velocidad fija de 60 centímetros por segundo. Nuestro objetivo es ver cómo va creciendo el área del círculo en diferentes momentos. Primero, sabemos que el área de un círculo es área igual a pi por radio al cuadrado. Esto nos muestra que si el radio crece, el área también crece, pero el área no crece a la misma velocidad que el radio, porque el área depende del radio cuadrado. Por eso necesitamos la derivada para saber con exactitud cómo está cambiando el área. Nos piden revisar la velocidad del crecimiento del área después de 1 segundo, de 3 segundos y de 5 segundos. Para eso usaremos la idea de que el radio aumenta a 60 centímetros por segundo y queremos saber a qué velocidad aumenta el área. Esto lo va a explicar el siguiente compañero. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Andy Enrique Macea Arroyo. Ahora los invito a resolver este problema paso a paso. Bien, tenemos que el problema habla de ondas circulares en el agua. Cuando una piedra cae al agua, se forman círculos que se expanden. El radio crece a una velocidad constante de 60 centímetros cada segundo. Queremos saber cómo crece el área con el tiempo. ¿Listo? Acompáñenme a resolver este problema. Vamos a ver la relación que hay entre el área y el radio. Para eso es necesario saber que el área del círculo es igual a a pi por radio cuadrado. ¿Listo? Si el radio aumenta, el área también, lógicamente, va a cambiar. Usamos entonces la derivada para conocer la velocidad de cambio de esta área. Ok, vamos a derivar entonces al área del círculo. ¿Listo? Sabemos que área es igual a pi por radio cuadrado. Entonces, derivando tenemos que derivar al área del círculo sobre el tiempo es igual a 2pi por derivada del radio sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Continuamos con el ejercicio, entonces se tendría que derivada del radio sobre la derivada del tiempo es 60 centímetros cada segundo. ¿Listo? Cada segundo. Pero vamos a calcularlo ahora, cuánto aumenta, ¿sí? O cuánto es el crecimiento de la velocidad del área en 1 segundo, en 3 segundos, en 5 segundos. Bueno, primero en 1 segundo, si reemplazamos, tendremos que el radio es igual a 60 centímetros, ¿verdad? Lo que equivaldría a 3 segundos, tendríamos que multiplicar 3 por 60, eso nos daría 180. Lo que quiere decir que en 3 segundos el radio sería de 180 centímetros. Del mismo modo, tendríamos que multiplicar 60 segundos por 5, 60 centímetros, perdón, por 5 segundos. Eso equivaldría a 300 centímetros. ¿Listo? Bien, resultados finales. Vamos a ver ahora la velocidad de crecimiento del área a través de la fórmula. Vamos a sustituir en la fórmula derivando el área sobre el tiempo, que eso es igual a 120 pi por radio. ¿Listo? Si nosotros reemplazamos 60 centímetros en la fórmula, tendríamos que multiplicar 120 por 60 centímetros, lo que equivale a 7200 pi centímetros cuadrados cada segundo. Del mismo modo, tendríamos que multiplicar a 120 por pi, ¿verdad? Ahora nos tocaría por 180 centímetros, eso equivaldría a 21.600 pi centímetros cuadrados cada segundo. Y finalmente, por 5 segundos, vamos a ver la velocidad de crecimiento del área en 5 segundos. En 5 segundos equivalen a 300 centímetros. Y eso se multiplicaría por 120, lo que equivaldría a 36.000 pi centímetros cuadrados cada segundo. ¿Listo? Con lo anterior pudimos ver que el área crece cada vez más rápido a medida que aumenta, ¿verdad? A medida que aumenta el radio. Aunque el radio aumente una mínima cosa, el área va a crecer ponderadamente, ¿sí? Cada vez crece más rápido a medida que se aumente o que incremente el radio, aunque sea una mínima cosa. ¿Listo? Con todo esto podemos decir que las derivadas nos ayudan a entender cómo cambian las cosas en un tiempo real. ¿Listo? No solo muestra el resultado final de algo, sino que también como una evolución de algo
en el momento que se esté dando. Por eso es tan importante en física, economía, ingeniería y en muchas situaciones de la vida diaria. ¿Listo? Si te gustó, chao, nos vemos más tarde. Gracias.